Congelado. ¿Ustedes alguna vez habían visto una palmera congelada? Esto no es nieve. Me cuesta hablar, pero no es posible que los carros... Alguien decida hacer unos muñequitos de nieve. Es que imagínense que eso te caiga encima. Me duele muchísimo. Que de verdad nunca hagan esto en invierno. Hola campeones, yo soy María Emily y bienvenidos a nuestro canal La Vida DM. Hoy nos encontramos en plena Nevada, Suiza, para contarles cómo se vive el invierno en este país. Qué cosas hace la gente para sobrevivir a estas temperaturas tan extremas. Los cambios en su vida diaria que deben darse para adaptarse y también les hablaré de cuál es el mejor momento para visitar este país. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariaemily_. Comencemos. Bueno, al salir de mi casa, miren lo que me encuentro, este montón de carros, todos llenos de nieve, por supuesto es completamente normal, ya que ayer nevó, no nevó tanto como los días pasados, pero sí bastante. Pueden apreciar que este de aquí en particular lleva días allí. Imagínense lo difícil que es remover esa nieve. Es que ya la que está ahí arriba está durísima. Y esto sin duda es una de las cosas más importantes que tienes que saber en invierno, y es que siempre tienes que estar equipado con una palita portátil en tu automóvil, o incluso muchas personas llevan una escoba, porque cómo quitas ese bloque enorme de hielo encima es muy difícil. Y quiero saber algo muy curioso: llevar el carro así es completamente ilegal. Si la policía te para y tú tienes nieve en el techo de tu automóvil, te pueden incluso retirar el permiso. Se lo toman muy en serio, porque imagínense que tú vas conduciendo, frenas, toda esa nieve se va a ir hacia adelante y puedes causar un grave accidente. Así que ya sabes, si estás aquí en Suiza, tienes que quitar toda la nieve de tu carro antes de arrancar. Y hablando pues de cosas interesantes y curiosas, miren, aquí tenemos esta palmera congelada. ¿Ustedes alguna vez habían visto una palmera congelada? Bueno, cosas que solo pasan aquí en Suiza. Si ustedes nunca han caminado en la nieve, es muy rara la sensación, la nieve fresca. Esto es lo que se conoce como nieve polvorosa, porque justamente acaba de caer y está así fresquita, no está dura. Pero cuando caminas se siente así como plástico, incluso el sonido es igual. Mira, esta de acá, por ejemplo, ya es nieve que está más dura, y esta pues se levanta fácilmente. Miren qué bonito, alguien decidió hacer unos muñequitos de nieve. Bueno, está un poco bueno, ¿por qué no? Con su pelito y todo. Y este de acá, mira, tiene una corona, miren qué bonito. Si ustedes vieron Game of Thrones, díganme si esto de acá no parecen las inmediaciones del muro. Esto está congeladísimo. Detrás de mí ven probablemente el paisaje más famoso de Suiza, que son los Alpes suizos. En un momento vamos a hablar de exactamente dónde se encuentran y qué son los Alpes suizos. Pero primero vamos a hablar del clima de este país. Suiza se divide esencialmente en tres zonas climáticas. Tenemos los Alpes, la meseta central y el cantón del Ticino. Debido a diversos factores como el paisaje, la latitud, los vientos predominantes y las corrientes de aire sobre todo, el clima y las temperaturas pueden variar significativamente en esta zona. El invierno es la estación más fría y gris de Suiza, siendo enero y febrero los meses más severos. Durante este tiempo la temperatura generalmente oscila entre -2 y -7, con pocas horas de luz al día. Sin embargo, esto puede variar mucho dependiendo de dónde te encuentres. Curiosamente, el periodo entre la temporada de verano y la temporada de esquí en Suiza tiene un nombre y se llama Zwischenzeit. Creo que lo estoy pronunciando bien, pero se llama justamente periodo entre tiempo. Y es en este momento en donde las estaciones de esquí están cerradas. Esta se considera que es la época más muerta aquí en Suiza, porque bueno, el turismo alpino, el turismo de invierno cae, ya que justamente las estaciones de esquí están cerradas porque bueno, no hay nieve. Pero durante el invierno el esquí aquí es cultura. De hecho, ¿ustedes saben cuál es la edad promedio en que la gente comienza a hacer esquí aquí en Suiza? 3 a 4 años. Es una locura, porque ¿saben qué están haciendo antes? Están haciendo trineo. Sí, los deportes de invierno forman parte de la vida de aquí, y los niños se acostumbran tanto al frío y a la nieve que desde muy pequeñitos los lanzan en trineo, los llevan a las estaciones de esquí, y de hecho les tenemos una sorpresa porque muy pronto van a tener el debut de alguien que ustedes conocen por aquí en la nieve y haciendo deportes de invierno, así que estén muy pendientes, que por ahí les estamos preparando una sorpresita muy pronto. Pero ustedes se preguntarán, Mari, ¿cómo hacen cuando caen esas nevadas enormes de medio metro para sacar los carros, para circular por las carreteras? ¿Ven la carretera que está detrás de mí? Está completamente limpia. ¿Saben por qué? Porque todos los días pasa una maquinaria
que deja la calle completamente libre y esto permite que puedas circular sin problema, acumulando la nieve de lado, que incluso ayuda porque puede servir justamente de barrera en tal caso de que tengas un accidente. Esto es vital, es completamente primordial. Si la máquina no pasa, no hay manera alguna de que puedas circular. Incluso hay pueblos o hay momentos en donde simplemente se cierra porque no es posible que los carros... Ay, mira, me cayó un poco de nieve encima. Cosas del invierno. Pero sí, les decía que es eso, es imposible circular si la máquina no ha pasado previamente. Los horarios son una locura, muchas veces pasan a las 3 de la mañana, incluso mucho antes, para asegurarse de que todo esté limpio cuando los carros salgan en la mañana. De acá no parece sacado de una película. La cosa es que la película puede ser de cualquier tipo, puede ser una película de fantasía, de amor, de romanticismo, donde si tú estás en tu casa calentito es divino, pero si tú estás afuera se puede transformar en una película de terror. Y es que son muchos los accidentes que te pueden ocurrir durante el invierno, quitando por supuesto los accidentes que ocurren en los deportes. Estamos hablando del día a día. Comenzamos con el más obvio. Quiero que presten mucha atención al piso. ¿Ven algo diferente en la carretera? Fíjense en los colores. ¿Acaso esta parte de acá está un poco más oscura? Sí, ¿verdad? Y es que eso es lo que se conoce como hielo negro. Y tienes que tener muchísimo cuidado, porque justamente es eso, es la carretera congelada, transformándose en una fina capa de hielo completamente negro, que es muy difícil de diferenciar de otras partes de la carretera y que en ocasiones, si tú estás caminando tranquilamente, puedes resbalar, incluso llegando a tragedias como la muerte. Así que ya sabes, cuando estés en un sitio en donde ha nevado, tienes que buscar en la carretera si no hay este hielo negro que puede ser muy peligroso. Lo que me lleva a otro accidente muy común de invierno. Y es que piensas que por un momento estás en el medio pues de los Alpes suizos, estás caminando y ves estos montones de nieve así. ¿Qué es lo que te provoca hacer, sobre todo cuando ves un montoncito así, todo apilado? Patearlo, ¿verdad? Sí. Es algo completamente normal, es algo que todos los niños hacen y que nosotros cuando estamos en algo nuevo pues también nos provoca porque somos como niños. Bueno, ¿qué pensarían si les digo que la cantidad de fracturas podales, es decir, en los pies, aumenta considerablemente durante el invierno aquí en Suiza? Sí, es así, porque mucha gente le da patadas a los montones de nieve, pero esto no es nieve, son piedras o nieve muy congelada, un bloque de hielo que se camufla con la nieve fresquita que cayó, esta nieve en forma de polvo que les estaba comentando anteriormente, y cuando le das una patada te puedes romper los dedos de los pies. Es por eso que es muy importante llevar la ropa adecuada, y eso me lleva justamente a explicarles cómo se adapta la gente a estas temperaturas, qué es lo que tienes que llevar, qué tipo de ropa es la más adecuada. Miren lo que acabo de agarrar, el tren, justamente está pasando, miren qué bonito. Eso que ven allí enfrente es justamente para meter los esquís y las bicicletas en verano. Todo está perfectamente pensado. No les voy a negar que caminar por estos senderitos así es bastante difícil porque te falta el aire más rápido y además que es muy fácil resbalarse. Subir es difícil, pero bajar es aún peor. Justamente si vas en carro también tienes que tener mucho cuidado, ir muy lento, porque en un segundo es muy fácil perder el control. Pero bueno, hablemos de la ropa. ¿Qué ropa tienes que ponerte en un invierno así como este? Bueno, yo creo que lo más importante es la ropa que lleves debajo. Esto es algo que ni siquiera nosotros sabemos que existe en Latinoamérica, pero es ropa térmica. Estos pantalones que ven ahora, yo tengo solo unos leggings, ¿ok? Pero tengo dos. Los que ustedes pueden ver son unos leggings completamente normales que puedes encontrar en cualquier tienda, pero los que tengo abajo son unos leggings térmicos. Tienen el interior, tiene un material especial que permite mantenerte cálida durante todo el día. Entonces digamos que en cuanto a los pantalones, unos leggings térmicos y por encima sí te puedes poner cualquier pantalón que quieras. Bueno, no el que quieras, porque el error más común que he visto a todos los latinos, probablemente a todas las personas que vienen de un clima tropical, es ponerse jeans. Si hay algo malo que puedes hacer durante el invierno es ponerte jeans y jeans solos. Eso ya es suicidio. El jean es un material que se pone helado en invierno. Así que es mucho mejor darle prioridad al algodón que a las fibras sintéticas o sobre todo al jean. Y en cuanto a los zapatos, ¿qué? Bueno, es muy importante que tengas unas botas adecuadas. ¿Y cuáles son este tipo de botas? Tienen que ser, por supuesto, impermeables. Tienen que ser altas, idealmente más que el tobillo. Y tienen que ser
duras. Como les dije antes, la cantidad de accidentes en los pies es muy alta, así que tienes que estar muy pendientes. Por ejemplo, les voy a mostrar. Tienen una plataforma dura que me permite pegarle pues a cualquier cosa y que si me pego con una piedra no me lastime. Ahora vamos a la parte de arriba del cuerpo. ¿Qué es lo más importante? Una vez más, la ropa que llevas debajo. Una buena chaqueta es vital, no les voy a decir que no, pero la ropa interior es aún mucho más importante. Consigues camisas del mismo estilo térmico que les dije, que las utilizas debajo y luego pues puedes ponerte suéteres. Por ejemplo, este que yo llevo acá es un suéter de lana. Yo llevo una camisa térmica, un suéter de lana y por encima mi chaqueta. Si quieres un buen tip, la mejor ropa de invierno es la ropa escandinava. Esta chaqueta que yo llevo es de una marca noruega porque se podrá imaginar que en Escandinavia es uno de los lugares en donde hace más frío de todo el mundo y allí producen los mejores productos adaptados para este tipo de clima. Este tiene plumas y a mí me encanta porque es perfecta para Suiza, en donde se viven realmente las 4 estaciones, y me la puedo poner incluso en primavera porque es un abrigo flexible. Lo puedes utilizar cuando no hace tanto frío o cuando hace muchísimo frío. Pero si hay algo importante y con lo que te tienes que quedar es que tienes que cubrirte la cabeza. Es muy fácil que el frío te entre por las orejas, así que un buen gorrito no tiene que ser demasiado especial, este es cualquiera, y unos buenos guantes son importantísimos, porque andar en este frío con la cabeza descubierta o las manos al aire es una muy mala idea, créanme. No tienen que tampoco ser guantes demasiado especiales, hay algunos que cubren más. Si quieres tocar la nieve, y esto es muy importante, si quieres jugar con la nieve, tienen que ser materiales impermeables, materiales que no se llenen de agua. Si por ejemplo yo en este momento quisiera jugar con la nieve, me voy a arrepentir porque apenas la toque todos mis guantes se van a mojar, y créanme que no hay nada peor que estar mojado durante el invierno. Dicho esto, sigamos que nosotros vamos para arriba. Miren justamente con lo que me he encontrado acá. Tenemos que los coches, los carros, están aparcados aquí y justo al lado hay una escoba justamente para retirar la nieve. Pero ¿cuáles son los cambios que tienes que realizarle a tu carro o a tu vehículo cuando hay un invierno tan fuerte? Bueno, aquí se los muestro. En primer lugar, una de las cosas que se hace es dejar los limpiaparabrisas de esta forma, así en alto. ¿Por qué? Porque si los dejas en la posición en la que normalmente están, cuando trates de quitarlos van a estar congelados y pueden romperse. Y también, pues por supuesto, va a ser mucho más difícil sacarlos. Entonces esto es algo muy común que vas a ver aquí en Suiza. También, por supuesto, necesitas ruedas de invierno y las puedes identificar porque tienen estos copos de nieve. ¿Ven allí? Se agarran muchísimo más fácil a la nieve y permite que el riesgo de accidente sea menor. Miren qué espectacular esta casa, no, y la vista que tiene por allá, wow, esto sí de verdad que es un chalet suizo típico, precioso, de ensueño. Bueno, hay que seguir, vamos a seguir, vamos a darle. Miren, esto es un paso que normalmente está abierto y por la nieve lo han cerrado porque miren lo peligroso que es esto con la nieve allí. Pero ha llegado el momento de responder la gran pregunta: ¿cuál es el mejor momento para visitar Suiza? Para saberlo, tenemos primero que entender el clima suizo. El clima aquí en Suiza es lo que se conoce como moderadamente continental, siendo lo más peculiar del país el paisaje. Más del 62% del territorio está ocupado por montañas, por los que en algunas partes de Suiza el invierno no termina nunca. Las características climáticas de cualquier territorio siempre están dadas o determinadas por su altura sobre el nivel del mar. Las montañas, en este caso en Suiza, son una barrera excelente para las grandes masas de aire que vienen desde el Ártico. Suiza se caracteriza por inviernos fríos en las zonas montañosas y veranos calurosos en las llanuras. Cada año hay una gran cantidad de precipitación aquí en Suiza. Las temperaturas normalmente están bajo cero y en verano se puede llegar hasta los 25 grados. El clima en el sur del país se mantiene un poco mejor, y algo a tener en cuenta es que en algunas regiones la nieve dura más de 6 meses. Tales condiciones climáticas contribuyen al desarrollo, por supuesto, del turismo, sobre todo de esquí. Sin embargo, en ciudades como Berna, como Zúrich, hay menos nieve, y en donde menos hay es en ciudades como Lausanne o Ginebra. Si eres de esas personas que les gusta más bañarse en los lagos, el lago de Ginebra sin duda alguna no es el lugar para bañarse. Es de los más fríos del país, sino el más frío. Si quieres meterte en un lago, es mejor que vayas a Lugano, al Ticino, justamente a la parte italiana. Pero eso de mediados de abril, toda la vegetación comienza a florecer y el aire se llena de increíbles aromas, de las magnolias, los tulipanes, las camélias,
familias. La temperatura también del aire aumenta gradualmente, pero la nieve no se derrite. Por eso siempre verás los típicos picos preciosos, blanquitos, llenos de nieve, que son justamente los Alpes suizos. Y eso me lleva a algo importante, porque mucha gente dice como que, bueno, vamos a ver los Alpes suizos. ¿Dónde están los Alpes suizos? Los Alpes suizos están alrededor de toda Suiza. No hay un lugar que yo te pueda decir, ok, mira, aquí están los Alpes suizos. Son todas las montañas que rodean al país. Así que sí, frente a mí tenemos a uno de los Alpes suizos, pero no existe tal cosa como concepto que puedas decir, ok, ahí están los Alpes suizos. Hay muchísimos. Ese carro que acaba de pasar va voladísimo. Yo no sé cómo va tan rápido, tan loco. Bueno, y este iba peor de rápido. Miren ese, miren cómo agarra la curva. Normalmente son gente joven y gente que conoce muy bien la ruta, que viven allá arriba y que bueno, ya se la saben de memoria. Sin embargo, créanme, estas rutas pueden ser muy engañosas y pueden ser muy peligrosas. Mira, esta parte de acá es súper peligrosa porque como justamente la nieve se acumula muchísimo, de este lado de acá no queda prácticamente espacio para los peatones y cuando viene un carro bajando pues queda muy justo. Entonces bueno, tengo que darle con cuidado, darle lo más rápido posible y si viene un carro tengo que montarme en la nieve. Esto cuesta, pero va a valer la pena porque quiero mostrarles no solo las vistas que hay allá, sino el pueblito tan bonito, que está más arriba. Ok, acabo de ver a la persona más disciplinada que he conocido en mi vida. Ese muchacho que ven allá al final está haciendo ejercicio. En estas condiciones está haciendo ejercicio, Dios mío. Miren cómo está cubierta esta maquinaria acá, cómo están ahí las estalactitas, que eso te cae súper peligroso. Ustedes dirán, bueno, Mari, por la palabra más repetida en este video es peligroso. Es que imagínense que eso te caiga encima. La idea es justamente mostrarles este lado real del invierno. Y disculpen si notan que me cuesta hablar, pero mientras más frío hace, más difícil es articular. Cuesta muchísimo cuando estás fuera durante un largo periodo de tiempo porque justamente mover la boca comienza a ser difícil. Pero ¿saben qué? Estamos casi a donde los quiero llevar. Y miren justamente lo que me encontré aquí, una boîte à livres. Es como una especie de caja enorme. Bueno, significa literalmente eso, caja de libros en donde la gente mete sus libros y los puedes pues tomar. Claro, la nieve ahorita está bloqueando un poco la entrada. Vamos a ver qué libros hay. Un poquito difícil entrar. Si pude, bueno, por supuesto que la mayoría de los libros van a estar en francés, hay algunos por supuesto también en inglés, porque esta es una ciudad bastante internacional, pero a ver, si encuentran uno en español, me lo dejan abajo. ¿Ven alguno? Bueno, pues no encontré ninguno en español, pero miren lo que me encontré aquí, un libro de Eva Perón. Interesante, ¿no? Wow. Miren, es que nada más estas vistas que tenemos acá. Ay, nada más por esto, créanme, valió la pena todo el esfuerzo. Qué espectáculo. De este lado tenemos un pequeño restaurante que no sé si está abierto. Parece cerrado, la verdad. El lago, por supuesto, increíble. Y ya pueden ver un pequeño pico de una iglesia pequeñita que está allí. Ven, ellos vienen de hacer esquí y ven cómo caminan, porque así justamente se camina con los zapatos de esquí, que son muy pesados y bueno, es difícil llevarse otro par, así que simplemente caminan con ellos. Miren, en esta parte hay algo súper bonito, que es una réplica en miniatura de un pueblito, pero está completamente cubierto por la nieve. Sin embargo, es precioso, incluso se pueden apreciar así un poco los techitos de las casas. Allá en aquel parque pueden ver una de las actividades más comunes de invierno aquí. La gente utiliza ese tipo de palas para limpiar el parque y acumular toda la nieve allí en esa pilita que pueden apreciar. Y mientras tanto, pues los niños juegan, los niños hacen hombres de nieve, etcétera, pero ahí pueden apreciar cómo están quitando pues todo. Normalmente puede que esos sean trabajadores del Estado o simplemente que sean vecinos. Es común que se vea que la comunidad haga este tipo de cosas. ¿Cómo hace la gente que tiene perros? Bueno, miren, esta chica está paseando a su perrito y ni siquiera está bien abrigada, está con un mono y una chaquetica simple. Así que aquí la vida continúa a pesar del frío. Pero bueno, hablemos de Suiza en el verano, que es un contraste total porque durante el día hace mucho calor y durante la noche hace mucho frío. Hay muchísima también humedad, entonces eso hace que a veces la temperatura se sienta un poco más intensa, pero la temperatura del aire varía entre los 20, 25 grados, la verdad es que se está muy bien. Sin embargo, en la noche puedes llegar a unos 9.
Temperaturas máximas, bueno, no sé, un calor así de locos. Yo diría que unos 32 grados más o menos. Y aquí sí podrías bañarte en el lago si es algo que a ti te apetece. A mí, honestamente, yo siento que siempre está fría. Así esté el día súper caliente, yo siento que esos 26 grados no son suficientes. ¿Y cuándo comienza otra vez a cambiar? Bueno, pues en octubre. En octubre se torna sombrío, ya el invierno pues comienza a aparecer en forma de otoño, pero a veces como casi que un invierno camuflado. Entonces, ¿cuándo es realmente el mejor momento para visitar Suiza? Depende de lo que quieras hacer. Si eres un amante de los deportes de invierno, por supuesto que tienes que venir en invierno. Si por el contrario quieres disfrutar Suiza sin frío y echarte un chapuzón en el lago, si eres valiente, tienes que venir en verano. Quizás la temporada que yo menos recomiendo sería la primavera, justamente en el principio, porque mucha gente le da alergia. Tampoco es muy bonito porque todavía las flores no han salido, pero ya cuando comienzan a florecer, sí es perfecto. Otra época que es preciosa también es el otoño, entonces sí, yo creo que ahí tendrías una buena experiencia aquí en Suiza porque podrías disfrutar de la cantidad de colores que hay. Es un momento muy bonito, pero es un país que se puede visitar durante todo el año prácticamente y que sin duda alguna lo recomiendo. Claro, si quieres vivir la experiencia así de decir, ok, estuve en Suiza y vi los Alpes nevaditos y todo lo demás, bueno, ¿por qué no venir en invierno? Pero prepárate porque hace frío. Mi parte, yo me estoy congelando, así que voy a volver a casa. Necesito un tecito caliente, porque sí, ese es un lado también un poco negativo. El invierno no puedes estar, ya yo llevo casi el paseo me ha tomado unas 2 horas y el cuerpo después de un momento ya comienza a sufrir, así que tienes que buscar resguardo. Eso es lo que voy a hacer porque ya me estoy enfriando demasiado, así que vamos a casa. Eso también sin contar que comienza a anochecer muy temprano. Estamos hablando de que aquí ya la luz está yendo a las 5:20, ya no hay más. Ahorita son casi las 4 de la tarde, así que queda como 1 hora y media de sol. Y bueno, sol muy entre comillas porque tampoco es que hay demasiado, pero claridad. ¿Recuerdan que les dije que bajar es más peligroso? Bueno, en efecto. Tengo que estar pegadito a la baranda porque siento que voy a resbalar en cualquier momento. Las manos me duelen muchísimo. Tengo las manos destrozadas y eso que tenía los guantes. Miren cómo las tengo. Apenas las puedo mover. Qué dolor. Algo que es muy importante saber y que yo cometí ese error una vez y nunca más lo hice, que de verdad nunca hagan esto en invierno, es que cuando lleguen a su casa con las manos así congeladas, que les duele del frío, nunca las metan en agua caliente, nunca abran el chorro. Recuerdo mi primer invierno como si fuese ayer. Llegué a la casa congelada, abrí el chorro, lo puse agua tibia, ni siquiera estaba tan caliente, era tibia, y metí las manos. Bueno, ¿saben qué pasó? Se me abrieron heridas en todas las manos y básicamente la piel explotó. Así que tengan muchísimo cuidado con los cambios de temperatura extremos porque justamente la piel puede ceder y se pueden hacer mucho daño. La verdad es que después de un momento lo que sientes cuando estás a estas temperaturas es solo sufrimiento. No siento los dedos de los pies, me duele mucho. Yo quiero llegar a mi casa. Y la verdad es que no estamos a una temperatura tan baja. Estamos a -2 grados, pero aún así, -2 grados ya es bastante. Acabo de entrar en la casa, o sea, miren mi nariz cómo está, cómo estoy. Ay, no. Miren cómo tengo todavía las manos, o sea, heladas y rojísimas. Mientras estos señoritos que yo dejé en la casa, miren cómo están todos calentitos. Ay, baby. Miren, ¿ustedes por qué no fueron conmigo a ese paseo tan sabroso? Con este helado que hace afuera, nosotros estábamos perfectamente aquí. Mira, si este se está quejando aquí en el interior, imagínate como hubiese estado allá afuera. No. Y además, que ya yo siempre me lanzo a la aventura, era tu turno. Así que ahora desde adentro, ya calentita, tratando todavía, porque toma un momento a calentarse, me despido. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse si aún no lo han hecho y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Nos vemos en el próximo. Los queremos mucho. Chao.